Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Muy buen mediodía, bienvenidos a In Loco por Ecomedios, AM1220, www.ecomedios.com.ar, Ecomedios Live en Instagram. Aquí estamos junto a Diego Villanueva para acompañarlos en este lunes feriado en la República Argentina. Un fin de semana largo con muy buen clima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Arrancó un poco lluvioso, pero finalmente el fin de semana se comportó como corresponde. Así que arrancamos rápidamente con la puesta en el aire de Javier Martínez y con todo el equipo de Ecomedios. Adelante entonces con este programa especial de In Loco con Chelo Ayala y Diego Villanueva. In Loco, lunes a las 13 en Ecomedios, para no desentonar. A lo mejor resulta mejor así. Salió editado un libro necesario. Editorial Planeta publicó Ilia, mi padre. Está escrito por Leandro Hipólito Ilia. Así que vamos a agradecerle a don Leandro que nos haya atendido aquí en In Loco. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buen día, gracias. Gracias por la comunicación. Faltaba más, aquí estamos con Diego Villanueva, quien le habla a Chelo Ayala. Bueno, Diego, me dijo, ¿sí? Y ahí en el libro está especificado que usted, cuando era muy joven, podía estar en un lugar de privilegio escuchando lo que eran las reuniones del que en ese momento era el presidente Ilia, y está como testigo privilegiado de lo que después fueron eventos históricos, ¿no? Como, qué sé yo, las leyes de hidrocarburos, o la cuestión con los laboratorios, los planteos que se hacían en aquella época militares, y todo esto lo ha volcado en este volumen, como yo digo, necesario, ¿no? Bueno, le agradezco y espero que la gente lo comprenda, lo entienda y trate de poner en relieve lo que se hizo en ese momento histórico del país, ¿no? Es el presidente Ilia, uno de los que duró poquitito, fue derrocado en un golpe militar, pero que en su breve paso y en el ejemplo de su vida perdura en la memoria de los argentinos y argentinas. Sí, yo creo que sí, ya está en la historia, y a mí me lo hacen saber distintos sectores o amigos que tengo de diversas ideologías, y todo el mundo coincide, ¿no? En muchas cosas. Lo que pasa es que muchas otras cosas no se saben, ¿no? Entonces yo con el fin de que se sepa, que la sociedad, que nuestros compatriotas sepan lo que se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo, tengan fehacientemente una documentación real, concreta, de las decisiones que se tomaron en función de preservar las reservas del país, ¿no? Y también tener una política internacional totalmente amplia con todos los países del mundo, ¿no? Leandro, ¿cómo le va? Diego soy. Sí. Usted decía cosas que no se saben, que están en el libro. Le pido una o dos. Bueno, una por ejemplo, que fue muy, muy, muy importante y trascendente para el país, es la resolución 2065 de Naciones Unidas, que obligó, está en el libro, todo Sí. lo que yo voy a contarles a ustedes, todo está en el libro, pero me destaco la resolución 2065, que se arribó a través de un
que un trabajo, porque mi padre siempre decía que en política se puede hacer muchas cosas menos improvisar. Con 7 u 8 meses antes de la resolución 2065, mi padre habló con el primer ministro de India, que era el hombre que manejaba los no alineados en Naciones Unidas, toda la gente de no alineada, el Pandit Nehru, ¿no? Sí. A raíz de esa comunicación, el Pandit mandó representantes de África y de la India también, no muchos, a Argentina, que se hizo una reunión en Altagracia. Y ahí se decidió que los países es decir, que luchaban contra el colonialismo, fundamentalmente, no sé, los países africanos, países hindúes, países como India y como Pakistán, ¿no? ¿Qué caso? Que había sido subyugado por los ingleses. Y en esos tiempos, ¿no? Tiempos de descolonización, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, ahí se arribó a una conclusión de que los países no alineados iban a apoyar el reclamo de soberanía histórica de Argentina sobre Malvinas. Y ahí se consiguió la resolución 2065, que obligaba a Gran Bretaña a discutir el tema de la soberanía, que nunca lo discutió. Bueno, para ser conciso, en los primeros días de enero del 66, del año 66, sí, llegó el representante, el ministro de Relaciones Exteriores, de alguna manera, de Inglaterra, para discutir lo que se había propuesto y se había aprobado en Naciones Unidas, que era empezar a discutir la soberanía, cosa que nunca se discutió en la Argentina. Es decir, nunca quiso el Reino Unido discutir esa situación. Claro, y al poco tiempo, bueno, vino el golpe y todo se vino abajo. Fíjese usted lo que se hubiera ahorrado. Primero, haber llegado a que realmente Argentina las Malvinas sean de Argentina, realmente. No como una expresión de deseo, sino como una realidad concreta, ¿no? No, pero es la resolución que aún hoy se sigue argumentando, claro, para que Inglaterra se acerque a negociar. Claro. Y además, fíjese una cosa muy importante. Fíjese las muertes que se hubieran ahorrado. Exactamente. En esta aventura que se hizo, ¿no? Exactamente. En el año 82. Sí. Leandro, le consulto algo respecto, lo traigo a la actualidad o parecido. Usted fue candidato en 2013 dentro de UNE, en Juego de la Paso inclusive. Sí, señor. Luego volvió a ser candidato. ¿En qué situación está? ¿No volvió a ser candidato después de UNE? No, sigo en el partido y trabajo únicamente por la unidad del partido y rescatar este partido que está semi muerto. Claro, ¿no? ¿qué laburo lamentablemente tiene mucho laburo, ¿eh? No, bueno, con mucha gente que ¿con quiénes? Queremos que realmente a la Argentina le hace falta un radicalismo en serio, ¿no? Yo en el libro, si ustedes lo han leído, lo leen, ahí sugiero la línea fundamental de lo que llevó el concepto estratégico del doctor Ilia, ¿no? Sí. Que es la planificación de la economía. Planificar la economía no significa ser antiprivativista ni proetatista. Significa tener plazos concretos a través de un plan, obviamente. Este gobierno no tiene un plan. Un plan concreto, mediano, corto y largo plazo, para que los sectores del país tengan tengan por lo menos los senderos fundamentales marcados, con variables, por supuesto, con flexibilidad, pero marcados. Así, los actores económicos tienen que saber a qué atenerse. Claro. Después el trabajo, los empresarios, los profesionales y todo lo que constituimos la sociedad. Tienen que saber a qué atenerse. Yo ahí en el libro lo pongo porque es un tema muy importante. Está bien. Otro tema, hay una propuesta ahí y le quería preguntar, Leandro, porque ahí también hay un detalle muy importante durante la presidencia de su padre, que fue levantar la proscripción al peronismo y al comunismo, digamos. Son totalmente detalles políticos muy importantes de un gobierno que venía, digamos, se le decía que era un gobierno medio rengo, ¿no? Porque No, esto yo creo que el peronismo tiene una deuda histórica con mi padre, porque le hizo la vida imposible con los planes de lucha, en concomitancia con los militares y algunos empresarios, como la sociedad rural, etcétera,
y realmente les levantó la proscripción del peronismo. Fue el único que levantó la proscripción del peronismo en este país. Es decir, lo incluyó en la vida cívica argentina. Esto no lo reconocen los peronistas. Y yo tengo muchos amigos peronistas y hablo con ellos, y ellos, cuando uno les explica, ellos entienden esto y dicen, no, tenés razón, y realmente no ha asumido el peronismo esa obligación moral que tendría que tener, no con don Arturo, sino con el país, ¿no? Sí, sí. Bueno, allí en el libro se habla que usted, siendo muy joven, tenía este cuartito ahí cerca de donde podía ahí escuché algunas varias cosas. ¿Por qué no nos cuenta una de las que la gente puede encontrar en el libro Ilia, mi padre? Bueno, le cuento uno, le cuento dos. Una, dele. Bueno, una. Un día, el embajador de Estados Unidos le pide una audiencia para el señor Rockefeller a mi padre. Ajá. Y era un día viernes. Entonces mi padre dice, sí, mi padre en general recibía en Olivos mucha gente, que era la gente que estaba en el gobierno, es decir, la gente del equipo económico, pero en general no recibía mucha gente extraña al gobierno. Pero ese día, bueno, por una particularidad lo recibió en Olivos. Así que yo tuve la suerte que lo recibiera en Olivos y yo escuchar la conversación. Porque yo, cuando llega Rockefeller, yo lo hago pasar venía con el canciller argentino y con el embajador americano, lo hago pasar al despacho del presidente en Olivos. Y yo tenía este cuartito que yo daba la vuelta y escuchaba, porque dejaba entreabierta la puerta, escuchaba las conversaciones. Entonces le dice Rockefeller, para sintetizarlo, si no es muy largo, para sintetizarlo le dice, mire, presidente, nosotros tenemos la idea de instalar el Chase Manhattan Bank en la Argentina. Mi padre dice, bueno, me parece muy bien, pero yo le pido una serie de exenciones a la Carta Central del Banco Central, a la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. Una serie de artículos que obviamente no querían cumplir. Entonces, no quería cumplir Rockefeller. Claro. Entonces mi padre le dice, escúcheme, señor Rockefeller, si yo voy a Estados Unidos y hablo con el Tesoro, le pongo el Banco de la Nación Argentina en Estados Unidos y le pido lo que usted me está pidiendo a mí, ¿puedo hacerlo? No, acá tampoco, le dijo mi hijo. Claro, impresionante. Dato le cuento histórico. Una, no, pienso ahora cómo están las situaciones, ¿no? Que las decisiones económicas se toman en aquel lugar. Y así pensar es. Eso, ¿no? Y no les digo nada con los contratos de petróleo. Ahora le pido otra entonces, ya que me deja picando, a ver. Bueno, bueno, lo que pasa es que no quiero tampoco... Sí, spoilear todo, como dicen los pibes, sí. No, pero aparte, viste, recargar siempre las cosas en Estados Unidos, pero la verdad es que la anulación de los contratos al día siguiente de la anulación, que fue una promesa electoral al pueblo argentino y se cumplió totalmente. Contrato que había hecho Frondizi, ¿no? Contrato que había hecho... contratos también, petroleros que había hecho Frondizi basado, usted se acuerda, en los contratos de petróleo que hizo Perón. Claro. Que hizo Perón en su momento. Sí. Con algunas modificaciones, pero la hizo Perón. Eran casi las mismas compañías, ¿no? El Standard Oil y otras cosas. Bueno, la cuestión es que viene el embajador y se da la misma situación, que mi madre no estaba haciendo operar en Córdoba privado, tenía un problema de salud, y llega el embajador. Un día también, sábado de la mañana, llega el embajador con el canciller, obviamente. Entonces mi padre se estaba vistiendo arriba, entonces me dice, recibílos, me dice a mí, ¿no? Yo tenía 19 años. Claro, jovencito. Recibílos y hacerlos pasar al despacho. Así yo los recibo y los hago esperar en el living, digamos, ¿no? Para que mi viejo después decida. Bueno, cuando mi padre baja, porque Olivos tiene un piso, ¿sí? Se baja en el ascensor, cuando mi padre baja, lo saluda, por supuesto, saludos protocolares, entonces venga embajador por acá. Entonces le indica el despacho. Entonces Zabal Ortiz quería entrar también. Claro. Dice, no, Miguel Ángel, usted quédese acá, déjeme entrar. Entonces entraron los dos.
Entonces yo me doy vuelta y me pongo en la misma piecita, ¿no? Para escuchar. Entonces, frente a frente, mi padre le dice, bueno, muy bien, embajador, cuénteme, dígame. Lo primero que dice, y con tono autoritario, bastante autoritario, le dice, si usted tiene que rescindir la rescisión de los contratos petroleros, tiene que cambiar, tiene que revocar esa decisión, porque si no, fíjate, mirá lo que dice, ¿no? Si no, Estados Unidos no ayudará más a la Argentina. Bien. Eso fue lo que le dijo. Entonces mi padre le dice, usted viene en nombre del gobierno de Estados Unidos, porque mi padre ya había tenido una conversación con Kennedy, y le había adelantado la posición argentina. ¿Usted viene en nombre del gobierno de los Estados Unidos o en nombre de las empresas? Entonces él, titubeando, porque no se esperaba esa pregunta, titubeando dice, no, también en nombre de las empresas. Claro. Entonces mi padre se levanta y le dice, bueno, todo lo que usted me dice me lo va a tener que decir por escrito. Y un poco lo levantó en vilo directamente. Tanto es así que se sorprendió Zavala, el canciller, que tan rápido había concluido la reunión. Bueno, esto fue lo que pasó ese mismo día. A la tarde, Estados Unidos cambió a Dean Martin, reemplazó a McClinton, que era el embajador, por otro embajador. Y después tuvo que venir Abel Harriman. Mire, sería largo contarle, si tiene tiempo se lo cuento. Pero removieron al embajador, o sea, a partir removieron al embajador, pusieron otro embajador y Kennedy mandó a Abel Harriman, un tipo súper importante de la presidencia de Roosevelt, que había estado en Yalta, con Roosevelt. Claro. Así que mire, le digo el peso que tenía, así la importancia que tuvo todo esto. Hasta que mi padre le explicó que era insoslayable la decisión argentina irrevocable. Viejo tenía unas convicciones, era muy valiente mi papá, cosa que no sabe la gente. Se lo digo a ustedes para que la gente conozca. Por eso muy mismo, valiente. Por eso mismo queríamos charlar con ustedes, Leandro, porque y recomendar vivamente este libro editado por Planeta que usted ha escrito. Imagino que también habrá sido un ejercicio familiar. Ilia, mi padre, ya está en las librerías, así que agradecerle su también, atención. Mire, aprovecho para agradecer a toda la gente de Planeta, que realmente se ha portado muy, muy bien conmigo, y además a Ana Clara Cotet, que fue la chica, la mujer, la periodista excelente, más que periodista, una escritora, ¿no? De la editorial, que me ayudó mucho en el libro. Así que si no hubiera sido posible. Así que a través de ustedes le agradezco también a toda esta gente que ha colaborado. Un fuerte abrazo. Y gracias a ustedes. Bueno, un fuerte abrazo. Usted muy bien. Bueno, gracias. Es necesario. Un abrazo. Un libro necesario para entender aquella época también y ponernos en la Argentina de ese momento. En el lugar justo, en el momento preciso. In Loco. Franco de Ledone, que es un doctor en comunicación, él es argentino, especialista en la ultraderecha y los desafíos a la democracia. Es el fundador de Epidemia Ultra, es un proyecto transmedia que analiza la ultraderecha global, y de Rombo Podcast, que produce podcast sobre política y divulgación científica. También trabaja como investigador y divulgador y tiene una coautoría de libros y artículos sobre el tema. Y como para presentarlo nomás, él estaba en Twitter y se fue de Twitter. Se fue de Twitter porque... Sabio, en desacuerdo con Elon, calculo. Así que bueno, vamos a hablar de esto y otras cositas más con Franco, a quien saludamos aquí, Chelo Ayala, Diego Villanueva. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes, ahí en Alemania estás, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes, o buenas tardes casi, ¿no? Bueno, una alegría tenerte acá, y Diego es un gran seguidor del trabajo que vos haces, que publicás también en redes, y por ahí fue el contacto. Así que la primera pregunta es, a través de todos los estudios que vos vas haciendo y a través del análisis que vas realizando, ¿cuál es el mundo en el que nos encontramos ahora? ¿Es un mundo pre-Guerra Fría? ¿Es un mundo post-Guerra Fría? ¿O es un mundo completamente nuevo donde hay una derecha reconfigurada
que plantea otros desafíos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque verdaderamente estamos desorientados, eso sí es la realidad. Sí, coincido en eso. Me parece que al final estamos en una fase diferente, ¿no? Tal vez la podemos comparar con una época de Guerra Fría y demás, como para tener una referencia, pero claramente estamos viviendo en un momento donde van surgiendo diferentes polos de poder, si lo ves desde la geopolítica, ¿no? Un mundo más multipolar, si se quiere, con sus referencias, insisto, a las viejas potencias que guardan todavía ese poder o esa cuota de poder. Con respecto al tema ideológico, creo que en todo el mundo lo que estamos viviendo es algo que tal vez hace 15 o 20 años era inimaginable, y es el crecimiento de un pensamiento que podríamos ordenar en una ideología llamada ultraderechista. Después podemos discutir concretamente qué es eso y qué significa en cada lugar del mundo, porque también es cierto que el contexto modifica o condiciona, si quiere, esa visión, pero a grosso modo es un paraguas ideológico que de alguna manera termina reivindicando valores que van en contra de lo que serían los valores democráticos, los valores del Estado de Derecho, los valores de la convivencia democrática, de intentar encontrar el consenso a través de compromisos o a través de ponerse de acuerdo, ¿no? Y encontrar lugares donde podamos tener cuestiones en común y no estar apelando constantemente a la polarización y el disenso. Y creo que eso es algo novedoso, porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no había fuerzas políticas con ese tipo de pensamiento que fuesen relevantes desde el punto de vista político, es decir, que pudiesen condicionar gobiernos o incluso llegar al gobierno, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo desde más o menos la llegada de Trump al poder para acá. Podría ser un poco antes, un poco después, pero claramente ahí hay un punto de inflexión. ¿Cómo te va, Franco? Diego, soy. Te consulto, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te consulto respecto de ¿cuál es la razón por la cual estos proyectos ya se vieron, vos decías recién, en la post-Segunda Guerra, pueden volver a fortalecerse? ¿Cómo vuelven a crecer teniendo en cuenta los resultados que ya dieron y la experiencia que la humanidad ya conoce detrás de esos proyectos? ¿Es un tema de comunicación? Bueno, ahí yo creo que la comunicación es una parte solamente. Hay muchos factores, ¿no?, que se conjugan para que eso se dé. Podríamos llamarle crisis, ¿no? Crisis de diferentes, con diferentes raíces, pero tal vez que apuntan o que terminan reforzando este síntoma que es el crecimiento de esta ultraderecha. A ver, una crisis clara que vemos en todo el mundo es el crecimiento de una inseguridad económica, ¿no? Si lo ponemos del lado de lo material, si queremos verlo desde ese punto de vista. Entonces ahí hay una situación en la cual había una promesa histórica que era la del trabajo, el estado de bienestar, donde el Estado se ocupaba de ciertos aspectos y ciertos elementos de la vida que tal vez no superaban, y que ese Estado iba a estar presente ahí para cuando vengan tiempos difíciles. En muchos lugares eso se fue, estoy hablando a largo plazo, Uh-huh. Eso se fue desarmando, fue decreciendo, fue penetrando unas ideologías que tal vez nos ofrecían un mundo donde el Estado estaba menos presente. En algunos casos eso fue aceptado como tal, ¿no?, como relato y como algo positivo, y las consecuencias las vemos en esta época, ¿no?, de haber desarmado esos resortes que impedían que la gente caiga en la marginalidad, etcétera, ¿no? Ese aspecto, si se quiere, económico, tiene su contraparte en otra crisis, que es una crisis más política, donde tal vez a través del rompimiento de esa promesa y de la decepción con los diferentes partidos políticos, con las promesas incumplidas y demás, terminan generando una sensación de que los partidos políticos no solucionan los problemas principales, o que al menos no ponen atención en ellos. Y se genera todo este discurso de la antipolítica que crece fuertemente después de los años 90 y producen esa crisis de representación, porque si no son los partidos en este sistema representativo democrático que tenemos, ¿quiénes son los que nos tendrían que representar? Ahí vemos algunos surgimientos de figuras outsiders de la política. Uh-huh. En los 90 fue Berlusconi, no sé si se acuerdan. Después, fueron surgiendo diferentes elementos, pero claramente ahí hay una problemática con la representación. Es decir, ¿quién
¿quién va a tomar esas decisiones por nosotros, ¿no? Ahí arriba en el poder. Y el último elemento creo que es clave y es el que más marca esta época, que es una crisis de identidad, ¿no? Donde empiezan a aparecer valores o discusión sobre determinados valores, y esas discusiones no buscan un consenso, sino que buscan un disenso, ¿no? Lo que les decía al principio. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuáles son los elementos a partir de los cuales podemos decidir que una pregunta social se tiene que responder con más igualdad o más represión o más disciplinamiento del lado de la seguridad? Y ahí creo que en ese conjunto de crisis aparecen este tipo de partidos que, como decís vos, parecían que tenían una agenda perimida, una agenda que había demostrado que no había funcionado y que al contrario nos había llevado a la peor tragedia del siglo XX, que de alguna manera, con un discurso, con una suerte de eufemismos, logran penetrar en lo que serían las instituciones y los sistemas democráticos con las reglas de esa democracia y ofrecer no tanto una propuesta, porque es muy difícil encontrar la propuesta concreta abiertamente, sino una suerte de descripción de esa situación, de ese enojo, de ese descontento, de esa desconfianza. Y ahí mucha gente se vio representada, al menos en poder decir, yo pienso así, yo estoy enojado con este sistema y no me ha solucionado o no cumple con lo que yo esperaba de esto. Y ahí es donde este tipo de partidos logra capitalizar el descontento, porque el resto, y ahí viene, si se quiere, la autocrítica que debería hacerse de este sistema, es el resto de los partidos no supieron dar respuesta a estos problemas, pensando que este es el mejor sistema que tenemos y lo único que tenemos, fueron incapaces de encontrar reformas, encontrar mejoras, y lo que se hizo fue profundizar los problemas. Insisto que esto es una visión bastante de largo plazo, ¿no? Hay que imaginarse de los años 80 hacia acá, que es donde empiezan a surgir estos partidos de derecha radical o de ultraderecha, pero hoy vemos de alguna manera el fin de ese proceso. El fin, vos decís el pináculo, digamos, están como la cresta de la ola. Exacto. Ok. Y respecto de esto, ¿vos ves un ciclo también en esto? Porque todas las experiencias que vos planteás son cíclicas. De hecho, en Estados Unidos el ciclo pinta como que es más corto y que los banquinazos son de a cada 4 años. Uh-huh. ¿Vos ves un ciclo en este proyecto? Eso, a ver, depende de qué es lo que estamos observando, ¿no? Yo lo que veo es que yo vivo en Alemania, ¿no? Como decían antes cuando me presentaban. Uh-huh. Cuando yo llegué a Alemania en el año 2010, hace ya bastante, ¿no? 15 años, era imposible que hubiese un partido de ultraderecha, claro, siquiera teniendo una referencia de votos, ¿no? Los partidos que había, perdón, de ultraderecha eran partidos muy pequeños que tenían, no sé, 3, 4% de los votos. Punto, fin. Y si surgía alguno, duraba una elección y después aparecía. La ultraderecha actual, Alternativa para Alemania, es un partido que hoy está primero en las encuestas. Tiene un punto por encima de la Unión Demócrata Cristiana, que es el viejo partido de Merkel, no sé si recuerdan, ¿no? Digamos, la centro-derecha. Uh-huh. Y esta situación que se haya desarrollado desde que nació este partido en 2013 hasta ahora, cuando yo llegué a este país era imposible que esto sucediera, lo que me marca es que estamos viviendo un proceso desde el punto de vista de lo social, de lo que está pasando en la sociedad, que fue durante mucho tiempo por debajo de la superficie y que ahora empieza a salir. No creo que sea un proceso que se termine de pronto. Si lo mirás desde lo electoral, puede ser que haya bandazos, puede ser que haya mejores o peores elecciones. Pero si lo mirás desde el descontento social, desde la situación que refleja solamente las elecciones, ¿no? Ese enojo o esa decepción aparece claramente. Y ahí hay otra cuestión también que lo contaba en este podcast que comentaban antes de Epidemia Ultra, que tiene que ver también con tal vez un relato, ¿no? Que estamos teniendo cada vez más presente en el consumo que tenemos, por ejemplo, de redes sociales o de este tipo de plataformas. Y es la idea de que uno se puede salvar solo, ¿no? De que si uno se esfuerza, va a generar una suerte de dinámica del mérito a partir de la cual uno va a recibir sí o sí la recompensa, ¿no? Y si no recibe la recompensa, será porque no se esforzó lo suficiente. Entonces siempre va a haber una respuesta para esa situación negativa y lo que vemos en esa propuesta
es que si bien el mérito obviamente es un factor y es importante y no hay que perderlo porque nos sirve como guía y como referencia, si se quiere, para tener motivación y demás, también hay otros factores que influyen en nuestra vida y en la vida de cualquiera. Y esos factores muchas veces no dependen de nuestra mano, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de las ganas que tengamos, dependen de otras cosas. Y ahí es donde aparecen los valores sociales, ¿no? Donde compartimos esa experiencia más solidaria, ¿no? Cuando vos me llamás y me decís, necesito una mano para resolver algo, y yo pueda dejar mi tiempo, o mejor dicho, ocupar mi tiempo en vos, ¿no? Y en darte una mano. Y ahí es donde estamos viendo un discurso que va en contra de esas ideas y se refuerza este otro discurso de esta ultraderecha, que es la que poco a poco va dominando ciertas escenas políticas. No quisiera ser todavía muy pesimista, pero sí que veo que hay una tendencia a que ciertos valores democráticos tal vez empiecen a partir de ahora a verse de una manera diferente, ¿no? Y eso es un poco preocupante. Estamos hablando con Franco del Ledón, él es doctor en comunicación, tiene este trabajo extraordinario que tiene que ver con Epidemia Ultra, que es este proyecto transmedia que analiza las ultraderechas globales, y uno puede imaginarse, Franco, estas ultraderechas que entran como una especie de caballo de Troya en el mismo ecosistema, ¿no? Y después haciendo un paralelismo informático, como un troyano entran ahí. Y digo, ¿cuánto puede ser la vida de este troyano cuando, como vos bien subrayás, empiezan a desaparecer o empieza a trabajarse para destruir conceptos como justicia social, estado de bienestar, salud pública, universidad pública? Digo, ¿hasta qué momento hay una sociedad, según lo que vos podrás intuir, que puede llegar a resistir lo que se llama eufemísticamente en términos económicos como el ajuste necesario? Mira, ahí hay una discusión, ¿no? Sobre qué pasa cuando las sociedades cambian de tal manera, o mejor dicho, de una forma en la cual esas sociedades ni siquiera se dan cuenta que cambian. Porque es de una forma tan lenta y tan paulatina que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hay una metáfora que vi de un profesor mexicano, no recuerdo el nombre ahora, que explicaba o que trataba de explicar cuándo una democracia se vuelve un autoritarismo, ¿no? Y él decía, cuando eso sucede de manera efectiva, ni siquiera nos damos cuenta, porque es como si tuviésemos una botella de jugo de naranja, que cada día a esa botella, o a cada una de esas botellas, tenemos muchas de ellas, le ponemos una gota de agua, y después 2 gotas, y después 3 gotas, y después 4 gotas. Entonces, cuando uno toma esas botellas, una después de la otra, ¿en qué momento dejó de ser jugo de naranja y pasó a ser agua, no? Y esto es algo parecido. Y es interesante porque cuando lo analizás, tenés que mirar sí o sí en la estrategia de este tipo de fuerzas políticas. Y la estrategia conceptual no es actual, es de los fines de los años 60, 70, en la época del Mayo francés. Es decir, paralelo a esa época de crecimiento de las izquierdas, primavera de los pueblos y demás, había un grupo de pensadores en Francia que desarrollaron una idea opuesta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que los valores de la extrema derecha vuelvan a ser atractivos? Imagínate una sociedad en la cual no había pasado mucho del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en esa lógica decían, bueno, lo que hay que hacer es construir algo que sea aceptado por todos, un consenso social, que compartamos los valores. Una vez que podamos compartir esos valores, recién ahí vamos a poder disputar políticamente en una elección, por ejemplo. Es interesante porque esta gente de extrema derecha toma el concepto de Antonio Gramsci, que era de izquierda, que era marxista, ¿no? Y que había escrito la idea de hegemonía, seguramente lo habrán estudiado en su momento. Entonces lo que ellos plantean es, bueno, hay que construir una hegemonía y hay que hacer que una sociedad acepte que estos valores son los valores que hay que defender, que son los valores que tenemos que cuidar para que una sociedad no caiga en la decadencia, etcétera. Y ahí es donde yo me pregunto, frente a tu pregunta, respondo con otra pregunta, es si lo que aceptamos como modelo de sociedad y como modelo de país es ese que vos relatás, ¿no? De tal vez de un ajuste constante, de una pérdida de la justicia social, de un desprecio por el valor de la igualdad.
tal vez entonces ahí, ¿cuál sería el espacio de retorno a esas ideas? Si lo que está pensando una sociedad es que pensar en contra de eso es lo correcto. Entonces me parece que ahí recién lo que yo veo como luz de esperanza es cuando existan voces que puedan volver a poner a esos valores en un espacio de relevancia, ¿no? Y que no sean más denostados, sino todo lo contrario. Es muy difícil porque ahí se cruza la coyuntura. Entonces, si me hablas de Argentina, tenemos un montón de líos, ¿no? Aparte de esos. Y si te hablo desde Alemania o desde España o del país que sea, también existe esa coyuntura. Entonces eso tampoco hay que subestimarlo. Franco, pero sí que veo una situación complicada en ese sentido. Perdóname, tengo 10.000 preguntas, pero primero se me ocurre, ¿paga menos costos este tipo de proyectos en términos de opinión pública? Me pasa con el fútbol, viste que en el fútbol cuando viene un técnico, vos sos futbolero, viste cuando viene un técnico que pregona valores de juego bonito, de jugar la pelota por abajo, de respetar una identidad futbolística, si ese pierde, se le cae a la nuca. Ahora, si el que viene a revolearla para cualquier lado pierde, bueno, pasa nada. La pregunta es, en este caso, este tipo de propuestas, ¿paga menos costos que la de la justicia social, si querés decirle? A ver, eso hay que discutirlo todavía, porque no han gobernado lo suficiente. Es decir, podemos discutir un partido político X, sea el que sea, da igual la ideología, de un país que gobernó en diferentes periodos y que tiene un cierto desgaste, si se quiere, ¿no? Como esto que acabas de explicar. Ahora, en esta nueva ola de derechas radicales que llegaron al gobierno hace no mucho, es decir, Donald Trump tuvo un periodo, ahora está en el segundo, y si miramos la elección le fue mal en la que perdió, digamos. Después volvió a ganar, pero en la que perdió le fue mal. O, por ejemplo, Bolsonaro tampoco fue reelegido. O, por ejemplo, Meloni lleva sus primeros 3 años en el poder, posiblemente renueve, pero todavía tiene que resolverse. Y así podría mencionarte algunos más, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, lo que yo veo es que cuando ese tipo de líderes políticos de partidos tendría que pagar un costo porque, por ejemplo, no cumple con determinadas expectativas o promesas, la diferencia tal vez con un gobierno democrático de partidos democráticos es que en ese tiempo en el poder, si fueron lo suficientemente rápidos, crearon las condiciones para que ese costo no deba ser pagado. ¿Por qué? Porque las elecciones no son limpias, o porque la justicia está cooptada, o porque el poder legislativo también es adicto. Y acá no estoy, no estoy teorizando, sino que te podría nombrar al menos el caso de Hungría, con lo que pasó con Víctor Orbán, que fue renovando paulatinamente la Constitución y generó las condiciones para que sea muy difícil que él tenga que pagar algún tipo de costo electoral, si querés, en principio, y lo mismo con Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo. Por nombrarte 2 ejemplos, si quieres, opuestos o alejados, quiero decir, geográficamente. Claro. Y ahí donde aparecen esas diferencias y donde me parece que podrían llegar a pagar un costo político en el caso de hacer un mal gobierno, pero en ese punto puede ser que las condiciones por algo son un partido o son partidos de ultraderecha y no de derecha tradicional o mainstream, que hubiesen generado las condiciones para que eso ya no funcione así, ¿no? La última, Tiago, tendríamos 1000. ¿Qué ves en la elección de Estados Unidos de Nueva York con el triunfo de Mamdani? Bueno, ahí yo lo que veo es que hay mucha euforia, ¿no? De ciertos sectores, si se quiere, más a la izquierda del espectro político. Me parece que fue una campaña electoral llamativa, me hizo acordar un poco, no por el contenido, pero sí por el impacto que generó a lo que fue Barack Obama en el 2008, ¿no? Cuando hizo esa campaña de Yes We Can y demás. Y me parece interesante como fenómeno, pero yo, de hecho lo hablaba con un amigo hace un tiempo, yo soy más cauto, ¿no? Con tomar banderas o referencias políticas a partir de campañas electorales, ¿no? A partir de un momento que puede ser muy importante y muy revelador y tal vez puede ser un signo de cambio de época, sí, o como sea, pero soy más cauteloso, o sea, me parece que hay que mirar la política y este tipo de elementos desde una perspectiva un poco más larga, en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para, primero, no levantar las expectativas donde no tienen que estar,
y segundo, para poder evaluar el fenómeno, porque cuando este señor llega al gobierno va a ser el alcalde de una ciudad, posiblemente la más importante del mundo, pero ¿cuánto puede cambiar y mover e inspirar? Tal vez algunas cosas, tal vez otras, pero ¿tiene eso que ver con las problemáticas que te estaba mencionando durante todo lo que hablamos recién? Ahí es donde me hago la pregunta, no por criticar a él o por pensar que eso no sirve, sino por medir si esas expectativas de verdad son las que tendríamos que tener. Bien, clarísimo. Gracias, Franco. No, gracias a ustedes. Saludo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Yo soy un loco. Lunes de 13 a 14, In Loco, por Ecomedios. Ubicados. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los datos, uno dice, bueno, vamos a ver cómo anda la parte económica de aquel, del laburante, del que labura por día, labura por hora, labura por mes, bueno, pero en definitiva termina en una panadería, va a comprar el pan para hacerse un sándwich, va a comprar el pan, va a comprar la factura, bueno, esos son generadores de mucho trabajo, la panadería en la República Argentina, y ahí se siente enseguida el termómetro, y no hablo del horno, sino el termómetro económico en estas cosas. Por eso lo queríamos llamar a Martín. Martín, Chelo Ayala acá junto a Diego Villanueva, ¿cómo estás? Chelo, buen día, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, estás laburando, andás correteando, sé que estacionaste para poder atendernos, así que muchísimas gracias. Y estamos viendo, no solo en datos del INDEC, sino en los datos de los mismos panaderos, cuando uno va a la propia panadería, antes que por ahí tenía que hacer una fila, ahora enseguida ya puede comprar el pan, ¿no? Y incluso hay menos oferta de productos del mismo panadero que está viendo algo. ¿Qué es lo que están viendo los panaderos, Martín? Mira, para nosotros la vemos complicada y para el INDEC está todo re bien, parece, ¿no? Porque hay dos países paralelos, para el INDEC está todo bien, todo color de rosa, vivimos en Narnia, y para nosotros hay una realidad, que la gente no puede comer pan, que cada día se vende menos, que tenemos que dejar de fabricar productos, que tenemos que empezar a hacer productos por pedido. O sea, en estos 2 años lo único que creció en la panadería es la gente que te viene a pedir el pan a la noche. ¿Ha habido cierres de establecimientos? ¿Tienen números de eso? Sí, tenemos, lamentablemente es un número histórico para nosotros. En la pandemia no cerró ni una panadería y en estos 2 años cerraron ya casi 1.800 panaderías. ¿Todo esto en la provincia de Buenos Aires? No, todo el país. ¿En todo el país? Todo el país. Casi 1.800 panaderías en todo el país, más de 12.000 puestos de trabajo perdidos. Y bueno, ¿no? La panadería de barrio, que siempre fue el primer laburo de los pibes, o el que nucleaba a la familia, y se encontraban en el mostrador y charlaba, porque muchas veces uno hace no solamente de panadero, sino de psicólogo, lo escucha, los abuelos. Hoy ya la gran pérdida que tuvimos es que los abuelos ya no vienen más a comprar pan. Hoy directamente ya los que vienen te vienen a pedir un pancito a la noche, pero o antes nosotros abrimos a las 6 de la mañana la panadería. Sí. Cuando levantábamos la cortina, lo primero que estaban ahí afuera eran los abuelos, 2 o 3 abuelitos charlando, hablando un poco de política, riéndose, haciendo chistes. Y hoy levantás la cortina a esa hora y te acordás de esos abuelos, porque no sabés que la están pasando mal, o compran el pan o el medicamento, y muchos tienen que pagar alquiler, y bueno,
Así estamos, ¿no? Y hoy nos enteramos una linda sorpresa, escuchando el informe oficial, para todos aquellos que todavía, los que alquilan, ¿no? Los que alquilamos, muchos de nosotros que alquilamos nuestros locales, a partir de este mes un 45% de aumento en alquiler. Así que yo creo que dentro de muy poco vas a tener 500 panaderías más cerradas. Pero ¿cómo 45%? ¿De dónde sale ese número? Y lo sacan del informe oficial. Eso es lo que está aumentando el alquiler de los locales, o sea, aquellos que no son propietarios. Exactamente, el alquiler de los locales. Te aumenta la luz, te aumenta el combustible, te aumenta el gas, te aumenta, o sea que vamos a seguir perdiendo fuentes de trabajo, no solamente de panadería, vamos a seguir poniendo de trabajo. Y estaba escuchando también la fábrica de sábanas, Casablanca, algo que tiene más de 100 años en el país, cerró. La acería de Berisso cerró, o sea que es un consuelo tonto que tenemos porque decimos, bueno, che, no solamente a los panaderos nos está yendo mal, le está yendo mal a todo el mundo. Sí, sí, incluso el otro día estaba leyendo SKF, ¿no? Los que fabrican rulemanes, que estaban hace 50 años, también se... Exactamente, y como eso muchísimo más. Yo a la mañana prendo la radio y voy a decir, bueno, che, a ver, la gente votó esto porque, a ver, ¿en qué parte la veo mal yo? ¿En qué parte la vemos mal nosotros que decís que está todo mal? Y no, si está todo mal y la gente sigue apoyando, bueno, la gente también debe estar cansada del otro discurso, ¿no? Claro, o sea, ¿qué análisis haces? Es interesante porque vos sos uno de los sectores que, bueno, están pasando mal, lo estás diciendo claramente, 1.800 panaderías han cerrado en este tiempo. La panadería es el negocio de barrio por antonomasia, en todo barrio siempre a la vuelta hay una panadería, es así. Y que estén cerrando. ¿Qué análisis haces vos de cómo el resultado de la elección frente a estos números que vos me das, ¿no? Y la gente ya vota por votar, ya no vota por creer o ya no vota por confiar, ya vota por odio a, no votamos a favor de nosotros, ya la gente va, mete en la urna, mete lo que encuentra y listo. Yo creo que hay errores de todos lados, ¿no? De todos lados, de un lado, del otro, porque por algo llegamos a esto, pero creo que a los que estamos viviendo hace 2 años esto no lo vivimos nunca. Te vuelvo a repetir, en la pandemia nosotros no cerramos ni una panadería, al contrario, la panadería se reinventó porque era algo esencial, habíamos puesto delivery, habíamos puesto comida, habíamos puesto de todo. Hoy pongamos lo que pongamos, no lo vendemos. Lamentablemente es eso. Y el tema de... Ayer estaba sí. hablando con un colega tuyo que me decía, no, pero no puede ser que la gente cambió de hábito, no, porque el panadero se reinventa todos los días. Si vos venís y me decís, che, Martín, no voy a comprar más flautita, pero haceme pan de salvado, pan de maíz, pan de lo que sea, sí. Yo te lo voy a hacer, ¿me entendés? Pero si la gente viene y te dice, dame un pancito, o qué me puedo llevar con estos 500 pesos, es porque la gente no tiene un mango en el bolsillo. Sí, a veces hay una lectura muy Palermo, ¿no? De las crisis. Entonces, no, lo que pasa es que tenés que reinventar y tenés que hacer pan con semillita de no sé qué. Bueno, eso es un nicho muy pequeño. El pan es el pan y se come como corresponde. Y lo que vos mencionás es impresionante porque que vaya un cliente al negocio y diga, dame una flautita o dame un pan solamente, cuando el pan verdaderamente es la comida universal, ¿no? ¿Y cuántas veces no reemplaza el pan y una taza de mate cocido, algún almuerzo, alguna cena de muchas familias? Yo de chico me pasó, he comido varios días pan con una taza de mate cocido y la verdad que hoy ni eso, tenés un pan que no lo vendés, tenés el kilo de azúcar que no la compran, tenés un litro de leche que no... la Argentina hoy es récord histórico, pero no para bien, sino para mal. Tenemos un 55% menos de consumo de carne, de leche y de pan. Es histórico esto, claro. No pasó nunca, pero bueno, la gente hoy tiene otra lectura, por eso te digo que la gente votó lo que los políticos siguen discutiendo, ¿no? La gente tiene un descreimiento total y ya no sabe qué hacer, no sabe para dónde disparar. Ahí también es interesante lo que decís, ¿no? Aparentemente no hubo una opción política durante estas elecciones
que reflejase bien esta situación, como ejemplo la panadería, pero que se refleja en muchas actividades económicas. Y bueno, evidentemente el mensaje del gobierno fue más potente. Vos diste los motivos, quizás por desconfianza, por no creer ya en la política, vaya uno a saber, eso ya seguramente lo están estudiando aquellos especialistas. Nosotros hemos hablado acá en el programa con muchos encuestadores que nos daban las lecturas de lo que estaba pasando. Estas elecciones fueron verdaderamente notables porque ni siquiera Libertad Avanza se esperaba el triunfo a nivel nacional, pero probablemente esté madurando, ¿no? Otra situación, sobre todo si esta curva sigue siendo descendente en términos económicos, porque al final va a terminar afectando a quien quizás tuvo confianza en este proceso económico. Seguro, yo creo que también el gran ganador fue la ausencia de la gente en ir a votar, ¿no? Sí. Porque si vos te pones a pensar, millones y millones no fueron a votar. Tengo entendido que en la provincia de Buenos Aires, no sé si llegó al 60% que fueron a votar, y el otro 30-40% no fue a votar. Es una locura, pero bueno, volvemos a lo mismo, la gente está muy descreída ya, no confía en nadie, entonces ni va a votar, ni se gasta para ir a votar, o te dice, ¿para qué voy a ir a votar? Si agarro la cosa y veo las mismas caras, miro del otro lado, veo las mismas caras, ¿qué me van a seguir mintiendo? Y Martín, ahí vos comentabas de, bueno, que aumenta el combustible, ahora va a haber otro aumento del gas, del combustible, etcétera, etcétera, y el tema de los elementos básicos para el panadero, digo, imagino harina, levadura, ese tipo de cosas, que cómo se reflejan los precios, los costos, digamos, que vos tenés para vender tu mercadería. Y mira, al aumentarlo, lo esencial nuestro, que es el combustible, porque acá todo se maneja con flete, luz y gas, el panadero cuando prende la panadería, lo primero que hace es prender la luz y prende el horno, claro, que es a gas y a electricidad. O sea que nosotros consumimos constantemente luz y gas. O sea que ahí ya parte de una base. Y los fletes, cuando te aumentan los fletes por el combustible, ya el proveedor que te tiene que llevar, qué sé yo, que me tiene que traer de Capital a Merlo, el kilómetro no cuesta lo mismo, ya te aumenta en la materia prima el tanto por ciento que le aumenta, porque vos imagínate, el fletero le tiene que aumentar el sueldo al camionero, al que maneja, el combustible más caro, el peaje más caro, y vos, desde que sale de la fábrica, de lo que sea, ¿no? De harina, sí. De materia prima, materia grasa, hasta que llega a tu panadería, ya viene con un 12 o un 15% más de aumento. Y nosotros no podemos aumentar ese 12 o 15% al pan o a la factura, que ya la factura tenemos un 85% en caída de consumo. Factura, sí, pastelería, todo eso. Ya no se vende casi en los negocios. ¿A qué hora te levantás, Martín, vos? 4:20. 4:20, y el negocio lo tenés ahí en Merlo. En Merlo. Yo me levanto 4:20 y a veces me acuesto a la 1 y a veces a las 2 y a veces le pego de largo porque me faltó el cocinero, porque rompió una máquina o lo que sea. Y te puedo preguntar, ¿cuánto te llega de gas o de luz? O sea, los dos gastos más grandes, imagina, luz y gas. Mirá, yo tengo todavía el horno a leña. ¿Cuánto gastás en leña vos? Mi panadería tiene 120 años. Claro. Así que, mira, yo de leña estoy gastando casi 1.700.000, 1.600.000 por mes. Sí, claro. Que el que gasta, el que consume gas envasado gasta mucho más, y el que consume gas en red gasta un poquito menos, gastará 1.500.000, 1.600.000. Y la luz, de luz estoy pagando, te digo para variar, ¿no? Entre 800.000 y 1.200.000 pesos de luz. Está en ese variable por mes. O sea que vos tenés, para arrancar tenés 3 millones para arrancar tenés 3 millones para prender la panadería nomás. Exactamente, más 1,5 millones de alquiler del otro local que tengo para la despensa de pan. Y si le metés un roscazo a los clientes, se te van los clientes porque no les alcanza y no llegan ni a la esquina. Por eso te digo, nosotros somos la última eslabón de la cadena de producción. De que vos sembrás del trigo hasta que te llega el pan a tu mesa,
el que paga más impuestos, el que usa más energía, combustible, servicios, personal, todo es el panadero. Sí, y es el que primero se funde en esa cadena de producción. Sí. Se funde el panadero, y para que le llegue a un molino o a una gran empresa que está mal, se tienen que fundir, no sé, 200, 300 panaderos. O sea, somos el primer fusible. La verdad, Martín, es desolador el cuadro que nos pintás. Vamos a seguir llamándote cada tanto para que nos cuentes. A lo mejor en algún momento hay alguna novedad también, porque imagino que, no sé, los municipios, la provincia, ahí da alguna mano, te baja algún impuesto, qué sé yo, no sé, buscar la vuelta. Estuvimos charlando con el gobernador Axel Kicillof y con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que siempre nos hacen de intermediario. Pero bueno, eso es muy pequeña la mano que nos puede dar, porque todo depende de la Secretaría de Comercio de la Nación. Porque la Secretaría de Comercio de la Nación es el que tiene el poder jurídico para decir, che, vos me aumentás hasta acá. De acá para allá no podés aumentar, porque si no me matás el consumo, claro, matás al panadero, matás la Subsecretaría de Energía. Bueno, che, vamos, aumenten de a un tanto por ciento, ¿no? De a 3, de a 4, de a 5, como quieren aumentar ahora. Me matás, claro. Son los únicos que pueden, los que tienen el as en la manga para decir, che, acá se cortó esto. Después los municipios sí nos ayudan con bajar algún impuesto, con por ahí capaz que no tenés para pagar este mes seguridad y higiene, por ahí no tenés para la libreta sanitaria, bueno, te banca, ¿me entendés? Sí. El gobierno provincial también, con el impuesto también, che, vamos a bajar un poquitito, pero es mínima la ayuda de ellos. Está la voluntad, sí, se acepta la buena voluntad, el diálogo, por lo menos que te atiendan, ya mucho, que vos llames por teléfono, que del otro llado te responda alguien que está a cargo de algo y te dice, che, mira, hasta acá podemos, ya es un montón. Al gobierno nacional no cansamos de llamar, no nos atiende. Y un gobierno que no atienda a los que producen, estamos fritos. Martín, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos, ¿eh? Un abrazo grande y gracias por el espacio. No, faltaba más. Martín Pinto, presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, nos dio un número verdaderamente impresionante, ¿no? Estos últimos tiempos han cerrado 1.800 panaderías, ¿no? Que es un dato económico, me parece bastante elocuente. Muy bien, hemos llegado al final de este programa de In Loco por Ecomedios AM 1220. Quien les habla, Marcelo Ayala, junto a Diego Villanueva. Los saludamos y los esperamos el próximo lunes de 13 a 14 aquí en AM 1220 junto a Javier Martínez en la puesta en el aire. Chao, hasta la próxima. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.